Ministerio de Cultura tenemos el honor de presentar la primera filarmónica del departamento de Cuscatlán. Está formada por alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes jóvenes de este departamento. Es un momento importante para El Salvador, muchas cosas están cambiando. No solamente la infraestructura, las calles, los edificios, sino también hay ahora una inversión en la niñez. Realmente, un país que invierte en cultura es un país más justo, más libre y más humano. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros esta ilusión que nos da la Casa de la Cultura. Espero que la disfruten mucho, que la aprovechen y que sea un espacio del que ustedes se enamoren de los libros y de las actividades que están ahí. Que niños y niñas tengan recuerdos positivos de su niñez y de su infancia en contacto con los libros y con la cultura desde esta casa. Y que sea solamente una semillita que nos dé muchos frutos para esta comunidad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer Zoom gastronómico desde El Salvador. Es una iniciativa del Ministerio de Cultura junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la representación diplomática consular de El Salvador en la República de Argentina. Les damos la bienvenida al Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Nos encontramos en la sala número 2 dedicada a la agricultura, el marco perfecto para la conferencia de este día, donde hablaremos precisamente de una breve introducción a la historia de la gastronomía salvadoreña. Mi nombre es Claudia Alfaro Moiza, soy arqueóloga, curadora del Museo Nacional, y para esta conferencia me acompaña el chef Alex Herrera, del restaurante El Xolo, que sin él esta conferencia pues no tendría los mismos matices, ¿verdad? Gracias. Mucho gusto. Bueno, pues vamos comenzando. La historia de la gastronomía salvadoreña se remonta aproximadamente hace 7,000 años. Es cuando se detectan varias migraciones de pueblos nómadas que ocuparon varios lugares costeros alrededor de nuestra costa pacífica, valga la redundancia. Uno de los más importantes es la isla Periquito, que se encuentra en el departamento de La Unión, en donde los vestigios arqueológicos nos hablan de concheros de más de 2 metros y la presencia de fogones y de piedras que ocuparon para abrir estos moluscos. Este es el primer indicio de prácticas culinarias, ¿no? Sí, de las regiones nómadas y tenemos un plato inspiradísimo, ¿verdad? En ellos no traemos conchas, ningún crustáceo en específico, ni ostras, pero sí traemos un pescado que es de las costas. Es un mero de pesca artesanal, pescado ayer, tratado de la mejor manera posible, si pueden ver todos. Fresquecito, ¿verdad? Producto de primera, como dice la persona que nos lo lleva, que es un proveedor que se llama Rodolfo. Y aquí vamos a empezar a sacar nuestros filetitos. Lo voy a partir hacia la mitad para que sea más fácil para mí. Perdón si me ven encurvado, pero está un poco pequeña la mesa. Es increíble, chef, cómo de repente varios de estos productos que eran consumidos hace tanto tiempo todavía están presentes en nuestras mesas. Porque también déjeme contarle, no solamente era el tema de los pescados, los moluscos, sino que también era el consumo y la recolección de raíces y frutas en sus estados silvestres, purísimos. Tenemos el caso igual de aguacates, que en su variedad originaria se han encontrado en lugares como la Cueva del Gigante en Honduras. Igual en la isla Periquito, volvemos otra vez a ella, se han encontrado restos de cascos de burro, del cambuto, que es un caracol rosado gigante que todavía se sigue ocupando para
diversidad de recetas pues que proceden de la zona costera. Popular en la costa caribeña. Pero fíjese que como cerca en el Caribe, acá popular, exactamente. Pero es bien interesante porque la isla, por ejemplo, Periquito, es un ambiente de manglares, o sea, no está en medio del mar, sino que está en medio, pues, o cercano o aledaño a esteros. Entonces era como un ambiente pues adecuadísimo para la recolección de todas estas especias y que pues en definitiva pues la gente, pues esas familias que pasaban pues por periodos cortos y tenían que seguir sus caminos, pues el mar les brindaba pues un recurso alimenticio impresionante, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar este plato. Explíquenos. Es una tostada de maíz que nosotros hacemos. Bueno, esa no, la conseguimos súper rápido, cuestión de tiempo. Una salsa de tomate, de mil tomate tatemado, lo hacemos directo a las brasas. Las pepitas tostadas con aceite de oliva, sal Maldon y el cilantro por arriba. Este es un plato que tenemos nosotros en el restaurante muy pocas veces debido a que casi no trabajamos con pescado porque la cultura del Salvador no es tanto de mar a la hora de la noche. Exacto. Y nosotros solo estamos abriendo de noche. Exacto. Todavía creemos en cosas raras de que el pescado hace daño de noche, pero fácilmente nos podemos comer cualquier otra cosa con pescado, menos pescado crudo. Exacto. Pero es un plato que se ha inspirado en esa época, súper básico si lo ven. Tortilla de maíz, bueno, tostada de maíz, pescado en su estado puro. La salsa de tomate, sin más nada, las pepitas tostadas, que esas llevan un poquito de flow, como nosotros le decimos en nuestra cocina, porque llevan un poquito de salsa de soya. Sí. Y es como ese elemento umami que revienta en boca y es nuestro plato inspirado en la región, bueno, en esa época nómada, perdón. Oh. Está bien, no hay problema. Bueno, quería pues pedirles a las personas que nos están escuchando si le pueden desactivar sus micrófonos y cámaras para poder disfrutar la conferencia, y también quería solicitarles que al final nos pueden hacer, habrá una sesión de preguntas para pues, poder responder sus inquietudes. Pero bueno, chef, sigamos. Voy a explicar algo que lo agarré ahora del restaurante. En El Salvador nosotros tenemos los chacalines, que los chacalines es un camarón súper pequeño, sí. En el cual se sala para alargar su producción. Entonces lo que nosotros hacemos es deshidratarlo y luego lo molemos, y como ya tiene la sal y es básicamente como un consomé, ¿verdad? Pero sin ningún aditivo, simplemente sal, o sea, no lleva ningún químico, ningún aditivo como los demás comerciales. Entonces tenemos la esencia del sabor del camarón en su estado puro y cuidando esto. Entonces aplicamos un poquito de técnicas diferentes para cocinar de maneras distintas, pero enfocándonos en nuestras raíces. Voy a empezar a decir como tips así súper locos o súper random, en el sentido de que, porque de repente no es algo ni tan educativo lo de ahora, ni tampoco tan gastronómico. Entonces de repente van a ser como unos flashbacks y de repente vamos a soltarlo todo. Todo, perfecto. Pues bueno, saltemos un poquito en el tiempo, chef, para darle la introducción al segundo plato. Vamos a hablar de una de las épocas más importantes para la gastronomía en El Salvador, que fue primero la domesticación de plantas. Total. Ahí nos definimos como un pueblo agrícola cuya base de la alimentación se centró en las plantas, en un segundo lugar en la parte pues de la proteína animal. De hecho tampoco pues se crió ganado hasta la llegada de los españoles. Entonces en esta época pues yo le he dado, la denomino como un salto civilizatorio que pues define a toda el porvenir de los pueblos mesoamericanos durante la época prehispánica. Los lapsos de tiempo. El lapso de tiempo lo tenemos establecido entre el 2500 al 3000 a.C.
Entonces, en esta época es que pues se da comienza en Valle de Tehuacán, pero acá en El Salvador es en el Valle del Río Paz, el fronterizo con Guatemala, donde las pruebas de polen, las dataciones de carbono 14 pues nos indican que este valle para esa época ya tenía una agricultura intensiva, o sea, no eran pequeños campos cultivados de maíz, sino que eran extensiones grandes, que quiere decir que también la población había crecido también, y entonces ya ahí estamos hablando del maíz como parte de un sistema de cultivo llamado la milpa, que aquí vienen nuestros integrantes, los ayotes que se integran a ese cultivo y los frijoles, que es la triada sagrada. Chiles picantes. Y la triada sagrada. Depende del tipo de milpa. También podría explicar el tipo de prueba que se hizo, porque estoy seguro que hay muchos cocineros y hay muchas personas interesadas en lo que nosotros estamos hablando hoy por hoy, y de repente esa pregunta es muy técnica, pero necesitamos saberla porque de repente se va a repetir muchas veces durante la conversación que nosotros vamos teniendo, pues, en resumen total. En resumen, claro. Estas pruebas que se hacen, se toman pequeñas muestras de carbón o en algunos casos también se pueden hacer con polen, y lo que hacen es someterla a radiación de carbono. Entonces eso nos delimita un rango de antigüedad. Entonces esto nos enmarca en una época aproximadamente entre 5 o 10 años y 20 30 años. Es como el periodo en el que se mueve. Pero ahora vamos viendo. También no quería dejar de mencionar que al aparecer la milpa aparece a la par el proceso de la nixtamalización, que es el rey de los métodos de preparación en la gastronomía mesoamericana, que consiste en agregar cal, agua al maíz para desprender la película y ablandar el grano. Entonces, ¿qué nos puede hablar, chef, de lo siguiente, de lo que se nos viene del plato? Ahorita no tenemos ningún plato. Sí. Lo que vamos a hacer es tratar de explicar diferentes técnicas en el sentido que giran alrededor de la milpa y alrededor de la cal. Tenemos diferentes tipos de maíces. Tenemos el salvadoreño promedio cree que solo existen 2 tipos de maíz, blanco y negro, pero hay diferentes razas. Entonces, ahorita nosotros en el Cholo estamos trabajando con 4 razas distintas de diferentes lugares del país, 2 razas negras, una de Chinameca y una de Comasagua. Una la conseguimos a través de Boni, que tiene un restaurante en San Miguel, y la otra a través de Luis Morales de Bendito Fuego. La otra la conseguimos a través de la familia Aris, y la otra que sí viene directamente de una comunidad indígena. Entonces pagamos más que el precio justo, sobre todo cuando es de una comunidad indígena. ¿Qué significa esto? De que si el maíz cuesta $20 el quintal, digamos, pagamos arriba de $20. Y a todas estas cosas le tenemos que aumentar flete, alimentación y todo esto. Entonces nuestro sentido de vida, filosofía de trabajo, es apoyar de manera directa a todas las personas que podamos, y en el mismo rollo generar una economía circular, que nuestro dinero se vaya a diferentes lugares. Entonces lo digo porque para que las personas probablemente se inspiren a través como nosotros nos inspiramos de otros amigos de diferentes países, y hacemos esto. Tenemos nuestra receta de nixtamalización es muy básica: 1 kilo de maíz por 15 gramos de cal y 3 litros de agua. Boom, que rompa hervor, y luego contamos 30 minutos si es un maíz blanco, y siempre va a variar el nivel de cal por colores, texturas, densidades, y al final nosotros, hay algo que nosotros en el Cholo hacemos completamente diferente al resto del país, me atrevo a decir, en el sentido de que el pericarpio, que es la película que desprende, lo quitamos lo menos posible, porque en el pericarpio es donde está la elasticidad de la tortilla. Entonces nosotros hacemos tortillas delgadas como para tacos, pero queremos elasticidad, queremos que no se rompa, queremos, para nosotros nixtamalizar es una ciencia, o sea, tiene que ser exacto la mayoría de las veces para tener la mejor tortilla del país. Porque nos cuesta conseguir el maíz, nos cuesta traerlo, moverlo, llevarlo, y para que nosotros, por un proceso mal hecho, terminemos arruinándolo, o sea, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces el comensal lo va a sentir,
hay un problema que nosotros le decimos a las personas que están en nuestra mesa, es de que al probar nuestra tortilla no hay retorno. Entonces nos basamos en eso porque si la probaste, decís, ok, esta es una buena tortilla, es elástica, es esto, es lo otro. Y tenemos dulces típicos con cal, y hay algo que a mí me revuelve, y es de que muchos cocineros llegan a nuestras cocinas y no saben nixtamalizar. A mí no me enseñaron a nixtamalizar en la escuela de cocina, y entonces donde estamos preparando todas las personas, y es como, si no puedes hacer algo, no tenés el ADN de la cocina local, entonces de nada sirve que hagas una técnica francesa de la mejor manera posible. Pero al final del día soy yo el que está dando el mensaje, esperemos que escuchen personas y pongan cartas en el asunto para que todas estas personas, todos esos cocineros, la nueva generación, sepan cómo nixtamalizar, pues, porque de repente nosotros hacemos platos en conjunto con mi esposa, que es cocinera, panadera y pastelera, en el cual aplicamos métodos y de otras personas en las cuales nosotros hemos aprendido. O sea, no todo está en un libro, sino que también no todo está en la escuela de cocina, totalmente de acuerdo todos, pero también debemos de salir. Para mí un buen cocinero no tiene que estar siempre cocinando, tiene que estar fuera de la cocina, porque al final del día eso te inspira. Claro, claro. Pues sí, qué decir, estamos hablando de una técnica, un método que tiene más de 3.000 años presente en nuestras cocinas. Y con esto pues quiero dar el preámbulo para que nos acompañen a disfrutar un video pues que se grabó en el sitio Patrimonio Mundial de El Salvador, el sitio arqueológico Joyas de Serén, en el departamento de Opico, en el municipio de Opico, departamento de la Libertad. Acompáñenos a disfrutarlo. Bienvenido, chef. Estamos en el sitio arqueológico Joya de Serén, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Gracias. Aquí en el municipio de Opico, departamento de la Libertad. Sea bienvenido. Estamos en un lugar maravilloso en el cual pues vamos a ver testimonios de la cotidianidad de los mayas de hace 1400 años. Claro, listo. Estamos listos, entonces. Pues solo comentarle de que este sitio se encuentra en un perfecto estado de conservación gracias a 14 capas de ceniza que al hacer erupción en Loma Caldera pues encapsularon en una especie de capullo de tiempo a la aldea de Joya de Serén. Y nos da testimonio de esa cotidianidad de los mayas de hace 1400 años. Claro, sí, para mí es completamente diferente estar en Joya de Serén. La primera vez que vine, esa es mi segunda vez, es un antes y un después, y totalmente inspirado por lo que veo, por lo que somos, por dónde venimos y para dónde vamos. Pues en el complejo en el que nos encontramos, pues hay evidencia de cultivos en huertos caseros, de yucas, de malangas, de maíz, de chile, frijoles, cacao, y también hemos encontrado el esqueleto de un pato, que son elementos que están presentes en nuestra gastronomía en la actualidad. En este espacio efectuaban sus actividades cotidianas tanto artesanos como agricultores. Cada complejo está compuesto por unidades habitacionales, que son un domicilio, una bodega y una cocina. En el caso que tenemos en el complejo 1, está bien definido el espacio que se ocupaba para actividades cotidianas, como la crianza de los hijos y la producción artesanal. Sin embargo, también existían las bodegas que no solamente se empleaban para almacenar cerámica, sino que también para granos, como frijoles, maíz y también semillas preciadas de cacao. Igual, una cocina de planta circular en la cual habían espacios definidos para guisar y almacenar los alimentos. Para mí es importante entender la manera de vivir, la manera de cultivar, la manera de cocinar y la estructura en general de una cocina, pues porque al final del día sabemos que nuestra cultura y nuestro arraigo viene de eso. O sea, entonces debemos de entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. O sea, tajantemente lo digo, no hay evolución sin tradición, entonces debemos de enfocarnos en esa parte tradicional para luego evolucionar o ponernos creativos hasta cierto punto, pues. Exacto. ¿Sabía usted que en este espacio en el cual nos encontramos en este momento existía una bodega?
En el caso de los mayas, allá pues almacenaban cerámica, pero también lo ocupaban el espacio para almacenar semillas como frijoles, maíz. Y para mí como cocinero es sumamente importante ver esa parte, entender esa parte y lograr explicarle esa parte a todos los demás, en el sentido de que la riqueza cultural gastronómica de El Salvador está viva, no hay nada que rescatar. Exactamente. Y mi objetivo principal es exponérsela a los salvadoreños principalmente, y luego a nivel regional, latino y mundial, pues. Así debe de ser, porque las cocinas son patrimonios vivos, son herencias ancestrales de saberes y conocimientos. Encontramos especies silvestres de albahaca, por ejemplo, también alcapate, que también es una hierba que le da un sabor muy especial a la comida. Hierba mora. La hierba mora, el chipilín. Verdolaga. También, que son de las especies que hasta la fecha seguimos consumiendo los salvadoreños en una diversidad de platillos. Totalmente. Ahí está. Pero es increíble encontrar esta información porque sabemos que existía, pero ahora tenemos un fundamento real y comprobado para exponérselos a nuestros comensales como tal, ¿sí? Y a todos los demás que llegan a nuestros restaurantes, o que va a llegar el mensaje que nosotros estamos haciendo pues al final del día. Y de un modismo como tal que es permacultura, y si nos damos cuenta la información Exacto. que encontramos acá en Joya de Serén, eso era antes por default, pues todo era bajo ese sistema de cultivo que es permacultura, donde todos convivimos con Exacto. todos. La comunidad, que era bien importante, ¿verdad? Y esa conexión con tu entorno y con tu sitio. La comunidad y nosotros mismos agarrados de la mano con la naturaleza. Somos naturaleza. Una unidad. Totalmente. Así es. Bueno, estamos de regreso ahorita pues con este Zoom gastronómico desde El Salvador, y pues luego de haber visto este video de Joya de Serén, tenemos acá pues algunos ingredientes del plato que nos va a presentar el chef, que pues eran consumidos hace 1400 años, como es el pato. También en el sitio Joya de Serén se encontraron variedades de frijol nativo, entre ellos se encuentran las chilipucas, que este es nuestro frijol nativo. También está otro que le dicen frijol luna, que es color blanco con un pequeño círculo en el centro de color oscuro. Y también el achote, que se ocupaba no solamente pues para la parte de cocina, sino que también servía para fabricar tinturas o pigmentos, ya sea pues para pintar cerámica o pintura corporal, que es entre otras cosas. Y también habían otras particularidades en Joya de Serén que lo hacían un sitio muy interesante y que prácticamente permitían adivinar la cocina de sus habitantes. Hay un sector donde se encuentran árboles de cacao, en otro sector pues se encuentran árboles de achote, y en otros se encuentran pequeños arbustos de chile, se encontraron pequeños restos de arbustos de chile. Y pues comentábamos hace unos días con el chef que hay una receta bien interesante de las mayas lacandones que sobrevive desde el siglo XVI, que es la preparación de un chocolate pues que lleva un poco de chile, achote, y está perfumado con vainilla, que pues prácticamente pues encontramos en el sitio web todos los elementos para poder cocinar este platillo también. Ahorita el chef nos va a platicar sobre el platillo pues que está montando en este momento. Bueno, ese plato también está inspirado en esa parte de nuestra historia cultural gastronómica, y es súper sencillo. Las chilipucas las cocinamos como cualquier frijol. ¿Cuánto tiempo? Hasta que esté tal cual. O sea, eso es algo que nosotros decimos siempre en nuestra cocina. Chef, ¿a cuánto tiempo? Hasta que esté. Entonces, las chilipucas las cocinamos en agua con sal, simplemente. Les agregué un poquito de
de aceite de oliva, sal Maldon, para subir un poquito el nivel. El pato lo hemos ahumado, aplicando técnica ancestral. Sabemos que todos nuestros ancestros ahumaban cosas para alargar la vida, entonces nosotros aplicamos esa técnica y luego lo cocinamos en una sopa básicamente, y lo cocinamos en su propio caldo, y una salsa que es una reducción de chile guaco, chile ciruela, achiote y chocolate. Lo que está arriba son unos lorocos fermentados, los cuales nosotros hacemos en el restaurante para subir, en lugar de agregar limón, agregar una nota ácida de manera sutil, y aún así aumentarle el valor de algo salvadoreño. Entonces, básicamente una ensalada de chilipucas, la salsa de chiles, achote y chocolate, el loroco fermentado y listo, puro sabor. Podemos decir que en este plato se concentran productos que se encontraron en Joya de Serena hace 1400 años. Pues bueno, también vamos a comentar otro periodo importante en la historia de la gastronomía salvadoreña. Pues ya hablamos de los primeros ágapes o las cocinas de los nómadas, de los sitios costeros. También tenemos las cocinas pues de las primeras aldeas agrícolas, que pues es la parte de la nixtamalización, y tenemos también la cocina de los mayas en Joya de Serena, todos los productos, toda la belleza y toda la variedad que existió en ese sitio. Ahora vamos a otra parte bien importante en nuestra historia gastronómica, que es donde creo que se define realmente el carácter de la cocina salvadoreña y se comienza a perfilar, a tener su carácter propio, muy individual, que es la época colonial, la época del mestizaje, ese encuentro entre los europeos con los pueblos originarios de aquí de América. Que valga la redundancia, en Ciudad Vieja es donde tenemos los testimonios fehacientes de esa mezcla, de ese mestizaje gastronómico. Allí, pues, en el sitio se encontró el primer molino, el primer horno, para pan. Igual se encontró un espacio para la cocina en donde se encontró pues un basurero en el cual se efectuó el hallazgo de esqueletos pues, de huesos que habían sido cortados intencionalmente para ser consumidos, de perros, de pavos, de gallinas de Castilla, de reses, también ranas, perros, también pescados y venados, también venado cola blanca y otras especies, y que pues estamos viendo que en una sola cocina, en un basurero, se conjugan ingredientes mesoamericanos con ingredientes que habían sido introducidos por los europeos. También vamos a hablar ahorita de eso. Aparte de haber sido el sitio donde pues, se hizo el mestizaje de nuestra cocina, con el chef también platicábamos que ahí se efectuó el primer matrimonio mestizo en el sitio, pues se llamaba Catalina Gutiérrez, era una indígena, hija del artillero de Pedro de Alvarado, Diego de Usagre, y ahí se efectuó en esa pequeña iglesia del sitio ese matrimonio. Que pues hablando de esto, pues el chef se inspiró para este platillo. Cuéntanos un poco. Este es un cerdo que lo adobamos y lo cocinamos en su propia grasa. Lo adobamos durante 48 horas. Y aquí está la piel súper suave, es puro colágeno. O sea, cuando uno se lo come es mantequilla pura, súper suave. Aquí pueden ver todos que con una pinza puedo partirlo. Imagínense todo eso. El día de fiesta de la boda de Catalina Gutiérrez. Y también tenemos unos pipianes encurtidos, porque probablemente aquí va a ser como mucha grasa. No es que en el sitio o en esa época predominaban los encurtidos, sino que una vez más es para agregar elementos ácidos y frescos para contrarrestar el flow, digamos, del colágeno
básicamente la grasa. Entonces todas estas cosas de acidez van a darle un aporte diferente al plato y no va a ser un plato tan aburrido o tan grasoso como tal, y va a decir cualquier persona, no me gustó porque es muy grasoso, sino que en la cocina debemos de buscar el equilibrio sin perjudicar tanto. Aquí tenemos la salsa, es un recaudo criollo. Bueno, vamos a explicar, como que tiempo y fuera, ¿qué es un recaudo? Técnicamente el recaudo es un mole, entonces si lo desglosamos tenemos que tatemar todo, tenemos que moler todo y tenemos que cocinar todo. Nos comentaba Olga de Tierra del Sol, que es una cocinera de Oaxaca, que al tener todos los ingredientes tatemados, en México se llama, bueno, en Oaxaca le llaman recaudo. En Guatemala este tipo de salsas le llaman recados y nosotros acá en El Salvador le llamamos recaudo. A un inicio nosotros decíamos mole de esto, mole de lo otro, pero también tenemos que hacer cultura desde adentro y educarnos nosotros mismos. Entonces vamos viendo todo esto. Es un recaudo criollo, súper básico. Bueno, no súper básico, tiene 22 ingredientes. Y si ven, las dos salsas básicamente son un guiso cada una por sí sola, y luego agregamos, esta es una receta que hemos hecho en conjunto con Gracia María, en el cual hablamos de unir la salsa de su familia con unir la salsa de mi familia. Totalmente, la mía es más rica, ella no tiene cómo defenderse ahorita, pero ella lo acepta en el sentido de que sí es cierto, y entonces aplicamos esa línea de ingredientes. Esto es una hoja de repollo, lo que hemos hecho es blanquearla, luego pasarla por manteca de cerdo y la metemos en el deshidratador, entonces por eso queda súper traslúcida y queda crocante. Ahorita no está crocante por la humedad que ha recibido en el viaje, y lo ponemos acá, ¿sabes? Para que se vea un poquito de todo, y ahí está el plato. Probablemente le pondría un par más como para que... Quiero aprovechar, chef, que usted está hablando de los encurtidos, para pues comentar que todo el uso de los vinagres, y le vi también que usted traía pues en el agüita del reposo del encurtido, traía varias especias. Las especias que pues como la pimienta gorda, el clavo de olor, el comino, la pimienta negra, la canela, el anís, estas fueron introducidas también por los españoles, y también introdujeron otras técnicas pues para procesamiento de alimentos. Una de estas eran precisamente los encurtidos. Con ellos nos vienen ya toda esta, y la charcutería, la parte de la conservación de las carnes también, la fabricación de los jamones, y todas estas especias junto con el limón, las naranjas, mandarinas, melones, los guineos, los mangos también, cocos, caña de azúcar, todo eso fue introducido por medio, pues, a través de comercio marítimo, pues que los españoles pues tenían un comercio muy intenso entre los años de 1600 y 1700. Entraron una cantidad de productos acá que yo creo que ahí es cuando nace nuestra verdadera cocina salvadoreña, nuestra cocina criolla. Y también ahorita, aprovechando que usted está preparando el tamal, quería dar un dato bien importante. Pues hay unas crónicas del siglo XVIII en el cual se comentan los cronistas que los tamales, voy a ser muy rápida por el tiempo, los tamales en esa época se les añade la grasa de cerdo a la masa para la cocción, entonces comienzan a añadirle ingredientes europeos como los garbanzos, las aceitunas, las alcaparras, y conforman la base de la receta de los tamales actuales. Y también se sustituyeron los envoltorios por hojas de huerta, hoja de guineo, también hoja de vija, que es una hoja más alargada, y también los tamaños variaron. Por ejemplo, en la zona de Zacatecoluca son triangulares,
ya sean de gallina o sean de frijol, o pizcas, perdón, o también estos alargados. Se han quedado pues todavía seguimos pues teniendo esa influencia en nuestra cocina. Ese plato básicamente para mí es la mezcla de todo lo que hemos hablado, en el sentido de que el tamal súper clásico con manteca de cerdo y quesillo, el chipilín, que es un quelite básicamente, porque crecen en estado salvaje, obviamente los podemos controlar y demás, pero crece por sí solo por todos lados. Entonces lo que nosotros hacemos es extraer la clorofila para absorber todo el sabor verde, todo el sabor intenso y el color verde, para que nuestros tamales sean un poquito más intensos a los de los demás. Batimos la manteca con la masa para que sea algo súper aireado, y tenemos el recaudo de maní, que lo primero que hice fue preguntarle a usted si hay un hecho histórico en el sentido de que si hay algo que respalda que eso ya existía, o nosotros estamos como escribiendo la nueva cocina salvadoreña. Y para mi sorpresa estamos haciendo cosas nuevas. Entonces entre comillas, no me gusta utilizar esta palabra, pero es un recaudo de autor, en el sentido de que no existe. Entonces me gusta contar esta parte porque quiero que cualquier persona que esté viéndolo me pueda escribir o cuando me vea me pida la receta, para que el mensaje crezca. Yo no quiero que este recaudo solo quede en mi cocina, sino que se vaya para las cocinas de todos. Entonces ese es mi mensaje, y ponemos hierbitas de olor, cilantro, hierbabuena, perejil y maní tostado. Entonces tratamos de ocupar este tamal está hecho con un maíz de una raza que se llama Ulupilsen. Lo traemos de Chalatenango a través de la familia Aris, que ellos también tienen una milpa comunal donde más personas están en diferentes milpas dentro de una milpa súper grandota, y cada quien siembra de la manera que quiere, desde lo químico hasta lo natural, pues que en totalmente nuestro maíz, este maíz que nosotros estamos utilizando es semi-orgánico, llamémosle. Están ocupando la mitad de lo que ocupaban de químico antes, por nuestra intervención, porque estamos quitando todas estas partes químicas de todo lo que nosotros tratamos de llevar a la mesa, porque al final del día así comíamos antes, así tenemos que comer, y ese es el mensaje que nosotros tratamos de llevar de nuestros productores, proveedores a la mesa y a nuestros comensales, y que los mismos comensales salgan hablando bien de nuestra cocina, bien del Salvador, y por último bien de Alex y Gracia. Perfecto. Pues bueno, chef, aquí tenemos representadas pues varias etapas históricas en varios platos. Pues vamos a ir a la última parte, exacto. Estaba viéndola desde hace rato, si se le olvidó hablarle porque estaba en la parte pues de colonial. Háblenos sobre la horchata. La horchata es una mezcla de especias. Nosotros tenemos horchata de coco, horchata de maní, horchata de arroz y horchata de morro. Básicamente casi todas llevan las mismas cosas, solo sustituís la parte principal, que si es de maní, va el porcentaje más de maní. Esta horchata es de morro, del mismo fruto donde tenemos este guacal, básicamente, o jícara, como comúnmente se le llama acá en el país y en otros lugares. Esa fruta la secan y luego la procesan con las demás especias, canela y demás cosas, para que todo sea... y al final del día creemos que esto es muy mesoamericano, muy aquí, muy allá, pero esto es totalmente español. No, sí, acá estamos hablando de varios ingredientes que ingresaron con el galeón de Manila. Totalmente español. No, o sea, porque muchas de estas especies procedían de África, procedían algunas otras, por ejemplo, del sureste de Asia, y también algunas otras pues procedían de Europa. Tenemos el caso pues que ingresan en una flota llamada el Galeón de Manila, o la nao de la China. Ingresaban todos estos productos, las especies y el arroz, los cocos, todo eso ingresó. Entonces es interesante que cada vez que nosotros consumimos o comemos algo, desconocemos toda la historia que hay atrás de todos los ingredientes que forman un platillo.
en este caso. Entonces, vamos a ir pues dando paso dándole la entrada triunfal a este hermoso plato de sopa de patas, que es uno de los platillos emblemáticos de la cocina salvadoreña, pero que sin embargo no es un plato completamente, un 100% salvadoreño. En el siglo XIX se da el fenómeno de las migraciones europeas al Salvador. Entonces, por medio del vía marítima ingresan migrantes polacos, ingleses, holandeses, franceses, españoles, siendo estos últimos dos, los ingleses y los franceses, que comienzan a fundar los primeros hoteles y restaurantes en el San Salvador de finales de 1900, y del año, pues, entre siglo XIX y siglo XX. Ahí fundan los primeros hoteles y restaurantes. Generalmente se encontraban ubicados cerca de las plazas. Estamos hablando de las plazas Morazán y en la que pues era pues, el Parque Bolívar, el actual Parque Barrios. Entonces toda la vida nocturna giraba en torno de esos lugares, y ya luego pues El Salvador, ingresando después ya de haberse pues librado de la corona española, quería entrar a ese mundo moderno, y quería pues cambiarle el rostro a esa ciudad capital, ¿verdad? Definitivamente hacerla más afrancesada, claro, ¿verdad? Entonces, en esos ires y venires de querer de ese afrancesamiento, comienzan a ingresar los menús, ¿verdad?, en los restaurantes. Entonces hay varios, no, de hecho dependía del migrante, que el propietario, por ejemplo, si era un migrante inglés, o sea, te ofrecía comida inglesa, pero habían otros casos, como en el Hotel Nuevo Mundo, que en su menú era variado, y pues ofrecían gallo en chicha, ofrecían también el lomo frío que le comentaba la vez pasada, el bistec encebollado, pero que nosotros nos adueñamos de él y modificamos la receta, y ahora es parte de la comida de todos los días de nuestras casas. Sí. Y eso nos enmarca y nos da el pie para hablar de la sopa de patas, que precisamente en ese hotel aparecía como un caldo de mondongo. Claro. Entonces nosotros la modificamos y pues lo transmutamos a una sopita de patas. Más allá de hablar de la sopa de pata, vamos a hablar de la comida casera en general y de la dieta diaria del salvadoreño, y es con respecto al coliflor en crema que le contaba. Y de repente vamos viendo todas estas cosas batidas, y hay algo que el salvadoreño siempre lo hace: todo va en huevo y todo va en sopa y frito. Es como el ADN. Pero vamos viendo todo esto, y probablemente una sopa que tiene entre 10 a 20 ingredientes, depende de la persona que lo haga. Por ejemplo, esta, si logramos ver, es de una textura más ligera, pero hay unas sopas de pata que son con una textura más espesas, en el sentido de que probablemente le licúan masa o le licúan el plátano verde, para que para que esté más rápido, y dos, para que sea súper densa. Y probablemente algunos lugares se caracterizan por eso. La sopa de pata no es mi tipo, o sea, no somos amigos. O sea, tengo que estar como de un muy buen humor para comerla, pero también yo noto algo muy afro, en el sentido de que mucho comino, lleva muchas especias que la mayoría de la cocina salvadoreña en general, sin importar el año, no las tiene, y probablemente funcione en eso del siglo XIX y el siglo XX. De hecho, fíjese que cuando ingresan las especias entre el siglo XVI y XVII, es cuando se dice que la cocina criolla, la cocina mestiza, comienza a tener sabor, porque en los recetarios del siglo XVI vemos ausencia total de especies. O sea, se usaba muy poca porque era muy cara, era carísima. De hecho, y los ingredientes eran básicos, era lo que teníamos en la mesa. Y era, en algunos casos, bueno, por ejemplo, la canela era carísima hasta el siglo XIX. Tener canela en raja era un lujo, ¿no? O algo que hablaba el jardinero de toda la colonia, básicamente, es de que, o sea, la cocina era sencilla, pero era gustosa.
porque menos es más, porque era lo que tenían ellos. Las semillas de este ayote, se llama ayote piscucha por la onda que da, es como que estuviéramos jugando con un barrilete y cuando el viento lo mueve, y si vemos el viento, bueno, la naturaleza como tal lo hace de esta manera, y dice que las calabazas de este, sobre todo este y este, son bien preciadas porque también se puede hacer el alguaste, y ahí vamos viendo toda la historia cultural de lo que es, pues, o sea, el alguaste está tan en nuestro ADN que lo podemos tener en diferentes preparaciones, salsas, frutas, postres, y ahí vamos viendo y logrando tener el alcance y la dimensión que tiene todo esto. Para mí como cocinero es sumamente importante transmitir todas estas cosas que estaban perdidas, entre comillas. No las estamos rescatando, sino que las estamos revalorizando, porque no venimos con aquel cuento de que andamos buscando y salvando algún ingrediente o la historia como tal, sino que le estamos dando el valor. Entonces, eso es lo primero que le decimos a nuestro staff. O sea, nosotros estamos dándole el valor a la cocina como tal, y eso nos inspira, nos atrae y atrae al turismo, atrae a colegas que vienen a cocinar con nosotros, llevándolos y conociéndolo todo el país. Entonces, para mí es de suma importancia que todos los que vayan a ver y lo están viendo y lo van a ver en el futuro se den cuenta de la riqueza cultural gastronómica que hasta cierto punto no hemos explotado, porque está latiendo y esperando a personas como nosotros y como todos los que estamos trabajando en este proyecto le metan con todo para así sobresalir y llevar la cocina salvadoreña a su máximo nivel y a su máximo reconocimiento, porque totalmente de acuerdo todos, o nosotros dos, El Salvador es más que pupusas. Completamente de acuerdo. Nosotros tenemos una riqueza gastronómica impresionante, tenemos una riqueza de ingredientes que realmente no tenemos nada que envidiarle a ningún país, y también tenemos una historia que es muy rica, es interesante, y hay que comenzar a construirla. Pues con esto vamos cerrando en este momento la presentación de este día, la plática con el chef este día, y estamos pues abiertos a preguntas y respuestas de nuestro público. Bueno, estamos preparados en este momento para las preguntas y respuestas de nuestros amigos que nos están acompañando este día en este Zoom gastronómico desde El Salvador. Vamos a ver, a esperar las preguntas de nuestro público. Buenas tardes, mucho gusto. Con mucho gusto, los felicito, estuvo excelente, me decepcionaste mucho. Les hablo de Toronto, Canadá. Gracias. El tiempo es poco, pero Chef Alex, quiero preguntarle, ¿cómo hizo esa sopita de repollo para que quedaran tan salitas? Porque eso me da para hacer un montón de cosas, para tomarse unos 2 días. Estas las que la hacemos, sacamos hoja por hoja, luego la blanqueamos, las pasamos entre 5 a 10 segundos. ¿Cómo la blanqueas? La blanqueamos durante 5 a 10 segundos por agua hirviendo, la sacamos y cortamos la cocción con agua y hielo. Luego la sacamos, secamos una por una
y luego cuando todas estén secas, con una brocha le agregamos manteca de cerdo y luego la deshidratamos por 6 horas a 65 a 85 grados. Es un poco complicado, un poco complejo, no complicado, pero está excelente y se miran divinas, y para decorar están divinas. Así que muchas gracias, Alex. Mucho gusto. de nada. Mucho gusto. Éxito. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, vamos a ver. Ivonne. Ok. Por favor, Ivonne, puede formular su pregunta. Igual todas las personas que nos deseen pues, intervenir pueden abrir sus micrófonos para hacernos saber sus comentarios. Hola, Ivonne. La siguiente persona, entonces, que tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, podemos preguntar a nivel técnico, gastronómico. Raúl Mengíbar. Raúl Mengíbar nos va a hacer una pregunta. Hola, Raúl. Buenas tardes. Denis Jovel, ahorita nos dicen que Denis Jovel tiene una pregunta. Adelante, Denis. Buenas, les Hola. saluda Raúl. Hola, Hola. Raúl, buenas tardes, ¿qué tal? Excelente, todo bien. Me llamó la atención bastante el tema del chocolate, pero no me quedó claro si existe alguna diferencia entre el proceso de procesamiento de cómo conocemos el chocolate ahora con el de la época prehispánica. Porque, por ejemplo, yo el chocolate ahora lo consumo como un postre, pero en la época prehispánica he escuchado que no necesariamente podía haber sido un postre. No. Realmente en la época prehispánica era considerado como bebida. Para los mayas era una bebida pues que definitiva no era dulce, sino que estaba acompañada, digamos, aromatizada con plantas como la vainilla, por ejemplo. Y ya pues también la época ya de los pipiles entre el 900 y 1524 y aún todavía adelantito del siglo XVI, avanzar el siglo XVI, sirvió como moneda de cambio. Pero el chocolate como tal, como lo conocemos, ese chocolate de tablilla, ese chocolate es la bebida colonial por excelencia para algunos historiadores, porque integra no solamente la semilla de cacao tostado, que sigue el mismo proceso pues, que se seguía en la época prehispánica, de tueste de la semilla, sino que se le incorporan especies como la canela, entre otras, y también se le incorpora el azúcar, que es cuando ya lo tomamos pues como una bebida, y es en Europa en el siglo XVII que se hace la fórmula de las tabletas de chocolate como las comemos pues como una golosina o como postre, ¿verdad? Muchas gracias. A usted, Raúl, mucho gusto. Denis Jovel. Hola, Denis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Denis, bienvenido. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Más que una consulta o una pregunta, se debe de todos los organizadores de esta ponencia. Mi felicitación a los patrólogos y a tan importante exposición y muestra de la riqueza cultural gastronómica que tenemos en el país. Es increíble que pequeños detalles, en pequeños alimentos, de los cuales nosotros como salvadoreños tenemos una historia detrás de niveles, detrás de esto, un cambio que existe, porque a veces en esos alimentos que nosotros mismos nos transformamos por lo largo de los años, si se consumen de
manera original como lo estamos haciendo ahora. Y más que todo, mis felicitaciones por esta exposición de este Zoom gastronómico que ha sido muy interesante en todos los aspectos que aportan a la cultura y el arte de nuestro país, que es tan necesario. Así que mis felicitaciones para todos ustedes. Gracias, Denis. Gracias. Gracias, muy amable. La siguiente pregunta. Fernando Medino. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Tengo tantas preguntas, pero voy a intentar pensar. La exposición es un tema bastante interesante. No pude estar al principio, así que no sé si están repitiéndome, pero sé que en la carta de relaciones se menciona que se comían ciertos insectos o larvas. No sé si pueden explicarme si todavía hay en el país que consuma o si hay algo o cuáles especies eran, sé que es un poco de zumo, pero si pudieran hablar un poquito más de eso. Fíjese que de hecho en las cartas de relación, si mal no recuerdo, creo que son las de Diego García Palacio, es donde se habla que en la zona de los Ausoles de Aguachapán los nativos iban y recolectaban hormigas grandes y coloradas que luego las pasaban a un comal, las tostaban, las ponían en canasto y luego las vendían en el mercado. Definitivamente sí hay referencias más posteriores de consumo de insectos. En una novela de José María Peralta Lagos, pues menciona el consumo de pupusas de cuétano en la zona de Panchimalco, que a mí me pareció como insólito, pues que a finales del siglo XIX todavía se comienzan ese tipo de platillos en esas zonas. Hay muchos alimentos que han caído en desuso, ya sea por modos, por influencias culturales, que de repente se van dejando así de ladito y que antes pues se comían como parte de una dieta diaria. Por falta de recolectores. Por falta de recolectores, son por muchos factores, porque ya digamos... Porque nadie lo está pidiendo. Nadie lo está pidiendo, o sea, no hay demanda, no hay oferta, o sea, no hay demanda, pues tampoco habrá una oferta. También se van desplazando por gustos o por preferencias de otras cosas, aún la misma vida, como la vas llevando. Por ejemplo, desde el siglo XX tenemos la presencia de alimentos procesados, enlatados, que de repente van sustituyendo alimentos frescos, pero era porque el estilo de vida ya más moderno, era mucho más rápido, y pues también cuando ya la mujer ya se mete pues a la vida laboral, pues tiene que hacer cosas mucho más rápidas e instantáneas. Entonces se dejan de procesar alimentos, se dejan de consumir algunas otras cosas y todo lo queremos rápido. Entonces es ahí cuando se van desplazando también el consumo de ciertas comidas, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted. He tratado de ser lo más rápida posible. Me comenta, ¿hay alguien de la Embajada del Salvador en Argentina que quiera pues aportar con algún comentario? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Cardosa y yo soy el embajador de El Salvador acá en Argentina. Mucho gusto. La verdad que Mucho gusto. quiero agradecerle en primer lugar al Ministerio de Cultura por haber acogido esta idea, esta iniciativa. La verdad que ha sido muy interesante conocer a través de ustedes parte digamos, la evolución de la gastronomía salvadoreña y la historia, digamos, detrás de cada alimento, como mencionaba uno de los participantes a la conferencia. La verdad que también agradezco, por ahí estaba el licenciado Raúl Menguíbar, quien es el director de nuestra Oficina de Diplomacia Pública de la Cancillería, que a través de él, bueno, se canalizó toda esta actividad y
Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Gracias. Pues nos comentan pues que pues habrá una intervención del señor viceministro de Cultura, licenciado Eric Doradea. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Alex. Hola, buenas. Este espacio y por vincularnos con la tradición gastronómica de nuestro país. Es interesante ver el trabajo que realiza Alex junto con Gracia en Charlotte, este proceso de cocina fusión que promueve básicamente la versatilidad a través de esa relación, esa parte de la simbiosis entre la tradición y también innovación, como es la cocina fusión. Muchas gracias por esto y yo tengo una pequeña pregunta en relación a la parte identitaria nuestra. Si nosotros podemos encontrar un acento gastronómico, un sazón propio, que podemos decir, esto nos caracteriza a nosotros como salvadoreños, frente a otros platillos gastronómicos de otros países. Quizás eso me pueden ayudar para poder identificar tanto Alex o Claudia, qué es lo que ustedes han visto desde la historia, desde los elementos, desde la época precolombina, la colonia, hasta estas fechas. Y en el caso, pues Alex ya con el ejercicio de la comida fusión y también con la experiencia que he tenido de compartir cocina con otros cocineros, chefs a nivel internacional, también que están vinculados con la gastronomía tradicional de estos pueblos. A lo que se me ayuda la parte del acento gastronómico, sazón que nos va a caracterizar como salvadoreños. De antemano, muchas gracias y felicitaciones por el excelente trabajo que han hecho. Gracias. Muy amable. Yo pienso, a mí me gusta retroceder demasiado en el tiempo y para mí no es El Salvador, ni Guatemala, ni México. Para mí es Mesoamérica como tal. O sea, yo siento que nos tenemos que ver como una región y de repente no podemos decir de que nuestro recaudo de alguaste sea igual al recaudo de pepitas de Guatemala o la salsa que se llama Siquilpac, creo, no sé si la pronuncié bien, de México. Entonces si vemos es la misma salsa de tres pueblos distintos y si las probamos así como a grosso modo, todas saben casi igual porque todas tienen la misma base. Por eso retrocedo a Mesoamérica y también siento que Mesoamérica como tal nos está inspirando a más porque también le estamos dando el valor a todo lo que se hacía antes y nuestro objetivo es encontrar esa parte y exponer esa parte a través de la cocina. Entonces no tengo un acento o algo que defina El Salvador como tal, pero sí me voy a esa parte regional que es Mesoamérica, personalmente hablando. Pues yo en lo personal también comparto la idea del chef. La verdad que Mesoamérica, mucho antes de conocerla, pues ya dividida en países con las fronteras actuales, era pues prácticamente una sola franja donde pues habían culturas que compartían este espacio, desde el río Pánuco hasta la provincia de Nicoya en Costa Rica, donde cada pueblo prehispánico que vivía ahí tenía sus propias particularidades, pero sí había algo que los unía, que era la milpa, era el maíz, y luego cada lugar le daba su matiz particular en el uso de ciertas hierbas o ciertos métodos de cocción. Pero sí, creo que hace falta bastante investigación realmente. Total. Para lograr comprenderla, porque es cuestión de entenderla y para entender algo hay que conocerlo y hay que investigarlo bastante. Yo creo, me quedo con la opinión del chef definitivamente. Y bueno, sí hay mucho que hacer en el ámbito, en el tema de investigación gastronómica. Por supuesto. Por la fecha. De la Embajada de Argentina tenemos una intervención. Hola, buenas tardes. Saludos, Flores, como primero, felicidades a los profesores. Saludos también al ministro de la Vega, el director de realmente es muy interesante.
Gracias. 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 Yo creo que tenemos que hacer una intervención histórica y luego yo doy como mi punto de vista para no hablar de más. No, la verdad es que la pupusa, bueno, se popularizó a partir del siglo XIX. No tiene unos fundamentos prehispánicos, tampoco coloniales. De hecho, es hasta siglo XIX cuando hay referencias sobre ella. La cocina salvadoreña es riquísima y no solo hablemos en términos históricos, sino que también en términos etnográficos y antropológicos. En El Salvador, con el chef conversábamos hace unos días atrás que si uno quiere conocer la verdadera cocina salvadoreña tiene que ir a las cofradías de Izalco. En las cofradías usted ve todo el espíritu que tenían las cocinas, o que deben de tener las cocinas, como un lugar comunitario. Ahí se guisan, por ejemplo, platillos como el chilayo, que es una sopa fabulosa, de res con naranjo agrio y verduras, y también pues están las sopas de chipilín con cerdo, que pues en la zona de Panchimalco también tenemos una serie de tamales, porque pues, esos tamales es para otra conversación. Por ejemplo, solo en San Miguel, pues hay en la zona de Oriente hay 10 tipos por lo menos detectados. Así, en San Pedro Pelulapán 17. Tenemos, por ejemplo, desde las montucas, tenemos también los tamales que aún, los mismos tamales de elote, bueno, varían de oriente a occidente. Tenemos ¿cómo se llama? La sopa, pues tenemos el gallo chicha también, tenemos otros platillos también. Sí, yo siento que la pupusa se hizo popular por su manera de comer, que es bastante fácil, se come con la mano. Y era de comida de calle también, se me olvidó mencionar. Una comida callejera. Era de calle, sí. Sí. Y si vemos en México, tacos. No se escucha. Perdón, ¿hoy sí? Me voy a mover. Creo que sí. ¿Se escucha bien? No se escucha. No se escucha. ¿Ahorita? ¿Se escucha ya? Se escucha bastante suave. Ok. ¿Ahora? Perfecto. Si vemos todas las comidas populares de diferentes países, todas se comen con la mano. Bueno, la mayoría. Arepas, tacos, pupusas, hot dog, o sea, puedo seguir, hamburguesas. Y si nos damos cuenta, son banderas de diferentes países. Pero el objetivo mío, como tal, es decirlo al menos, que El Salvador es más que pupusas, para que más personas crean en lo que yo estoy diciendo y que el salvadoreño promedio deje de hablar de solo pupusas, porque lo primero que hacemos es llevarlo a una pupusería, pero probablemente el turista o nuestro invitado tiene 10 días y no solo va a comer pupusas. Entonces, primero el salvadoreño debe de conocer su país, su cultura, su tradición, su historia y sobre todo su gastronomía, porque uno se enamora de cualquier país del mundo, de cualquier ciudad, de la comida, porque si la gastronomía y la comida y la hospitalidad no fue buena en X y Z país, nadie vuelve. Entonces, nosotros como salvadoreños la hospitalidad la tenemos por default, le digo yo. O sea, damos una hospitalidad natural y somos envidiables en ese sector. A nivel gastronómico, hay personas que están haciendo trabajos súper increíbles y están dando a conocer la cultura gastronómica, tanto ancestral o histórica o cultural, como es nuestro caso y de otros cocineros, y también están haciendo una cocina moderna a través de ingredientes de diario. Entonces, si vamos viendo, ahorita me están viendo a mí, pero probablemente en otras ponencias estén otros cocineros hablando solo de cocina moderna salvadoreña, que también hago cocina moderna, pero, ese es como más mi rollo. Pero, por ejemplo, acá teníamos que hacer algo un poco más tradicional por el lineamiento que nosotros estábamos teniendo.
pero probablemente las demás ponencias, si así lo logramos hacer, podemos ponernos más técnicos, más vanguardistas, más modernos y hacer llegar el mensaje de más que pupusas. O sea, antes teníamos que ir a cualquier lugar del mundo y el cocinero salvadoreño lo primero que hacía era pupusas, y ahora estamos tratando de cambiar toda esa línea para que el mensaje, o sea, el mundo ya conoce las pupusas. Necesitamos que conozcan toda esta variedad de platos, toda nuestra variedad de tamales, para crecer también, o sea, y llevar más mensajes. Vamos a la última intervención de parte de Fernando Merino. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando de eso, de que la cultura mesoamericana, quisiera hacer una pregunta. ¿Todavía existe una diferencia gastronómica marcada entre las culturas mayas y náhuatl de lo que es más o menos centro del país con la parte oriental de los cacahuíes y isleños? ¿Se observa diferencia? Sí, realmente sí hay una diferencia gastronómica que no solamente pues es producto de toda esa riqueza cultural prehispánica, sino que también es producto de esos mestizajes interesantísimos que se dieron durante la colonia, porque no solamente pues, o sea, vinieron acá españoles, pero eran españoles que venían, por ejemplo, de Andalucía y en Extremadura. Hay un caso pues, en el cual, que es mi favorito, es el ejemplo que yo generalmente siempre doy para muestra un botón, es el caso de la chanfaina en Oriente. La chanfaina es un plato que la gente que vive o que es oriunda de San Miguel, del lado de La Unión, Morazán, pues la han consumido. La chanfaina tiene sus orígenes en Extremadura, en España, y es introducida ese plato pues, a la zona oriental, que según algunos registros es donde más pues hubo una gran migración de extremeños a esa zona, que llegaron pues no solamente con sus formas y modos de hablar, sino que también con su comida y sus costumbres. También tenemos por el otro lado, en el occidente de la República, en específico Aguachapán, el caso, por ejemplo, del consumo de los fiambres, que también era una costumbre pues bien muy guatemalteca, y que a la fecha sigue siendo, pues es parte de esa herencia, y que si lo vemos solo es consumida pues en esa zona del país, en una fecha en específico, que es el día de los, por ejemplo, de los difuntos. Entonces, igual también tenemos así otros casos. Cada zona del país tiene su sazón propia, que es producto de estos mestizajes culturales y de toda esta historia que viene a la par. Y yo creo que es una cosa que va evolucionando. La gastronomía es algo vivo, no es una cosa estática, es como la sociedad misma, evoluciona y revoluciona, pero al final siempre regresa a sus orígenes, y eso es la parte interesante, como lo estamos viendo ahorita, que retorna a las raíces, ¿verdad? A las raíces ancestrales, y también llevando de consigo ese bagaje de siglos de historia, de influencias de varios países, de migrantes sobre todo. Eso es bien importante, los migrantes, reflejados en una gastronomía pues propia, como la del Salvador. Gracias a usted. Ok, no hay más preguntas. Esto ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es Alex Herrera, de El Cholo. Para mí es un honor estar con ustedes. Espero que hayan aprendido y que crezca el mensaje que nosotros tratamos de llevar a través de la cocina, a través de nuestra propuesta, a través de nuestros proyectos. Y pues una y mil veces los espero en mi restaurante.
Pues bueno, les agradecemos infinitamente pues la compañía de ustedes. Esperamos pues que en esta no sea la última vez que nos encontremos en un Zoom gastronómico y pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les saluda Claudia Alfaro Moisa desde el Museo Nacional de Antropología. Pasen todos buenas tardes y buenas noches hasta Argentina. Gracias. Gracias. Como Ministerio de Cultura, tenemos el honor de presentar la primera filarmónica del departamento de Cuscatlán. Está formada por alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes jóvenes de este departamento. Es un momento importante para El Salvador, muchas cosas están cambiando. No solamente la infraestructura, las calles, los edificios, sino también hay ahora una inversión en la niñez. Realmente, un país que invierte en cultura es un país más justo, más libre y más humano.